¿Qué aconteció esta mañana en Novogrigorievka que nadie pudo prever? Una línea de defensa que parecía inquebrantable cayó en pocas horas, alterando radicalmente el equilibrio en este sector del frente. El impacto de este suceso ha sido tan profundo que incluso los expertos militares más experimentados quedaron sorprendidos, recordando episodios históricos donde fortalezas consideradas impenetrables sucumbieron ante circunstancias inesperadas. El giro, tan repentino como desconcertante, dejó descolocados tanto a analistas como a las propias tropas. Ayer, todo parecía bajo control. Hoy, el escenario es irreconocible. Este tipo de cambios drásticos en el campo de batalla evocan recuerdos de momentos emblemáticos en la historia militar, como la caída de Singapur durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una defensa aparentemente sólida colapsó frente a una combinación de factores internos y externos. La clave de este colapso va mucho más allá de simples errores tácticos o potencia de fuego enemiga. La caída de Novogrigorievka revela grietas profundas, descoordinación, crisis de liderazgo, desmoralización y serias fallas logísticas. Estas debilidades, aunque a menudo invisibles para un observador casual, pueden ser letales en situaciones de alta presión, tal como sucedió en Stalingrado, donde el desgaste moral y el agotamiento de recursos fueron determinantes. Estos factores, casi invisibles para el ojo externo, explican por qué una defensa considerada sólida se desmoronó con tal rapidez. Ignorarlos sería repetir errores fatales y perder de vista el verdadero pulso de la guerra moderna. En la historia reciente, el colapso de líneas defensivas en Siria y Afganistán demostró que la moral y la logística pueden ser tan decisivas como cualquier tanque o misil. Quédate hasta el final. Los detalles que revelaremos desafiarán todo lo que creías saber sobre este conflicto. Analizaremos ejemplos concretos, escenarios hipotéticos y las lecciones prácticas que pueden extraerse, no solo para los mandos militares, sino también para quienes intentan comprender la dinámica de los conflictos contemporáneos. Vamos a desglosar cómo se llegó a este punto crítico y qué señales clave pasaron desapercibidas hasta ahora. ¿Por qué un pueblo casi invisible se transforma de pronto en el epicentro de la guerra? Novogrigorievka, hasta hace poco una nota al pie en los informes, ha pasado a ser el eje de toda una campaña. Y no es casualidad. En la historia militar, pequeños enclaves han cambiado el curso de guerras enteras, como sucedió en Bastogne durante la Batalla de las Ardenas, donde un punto aparentemente secundario se convirtió en el núcleo de la resistencia aliada. La clave está en su ubicación. Este enclave diminuto controla las únicas dos rutas logísticas que conectan la retaguardia con la primera línea. Sin ellas, los suministros y refuerzos simplemente no llegan. Además, el pueblo está situado sobre una cadena de colinas que permite vigilar y amenazar varios kilómetros a la redonda. Pensemos en el control de las alturas en la Guerra de Corea o el dominio del terreno elevado en Khe Sanh, Vietnam, donde la topografía fue crítica para definir los movimientos de ambos bandos. Ceder Novogrigorievka no es solo perder una aldea, es exponer toda la segunda línea defensiva ucraniana. Si el enemigo toma este punto, se abre un corredor hacia otros objetivos estratégicos muy próximos, creando un efecto dominó capaz de desestabilizar el frente entero. Un ejemplo histórico. La caída de Sebastopol en la Segunda Guerra Mundial abrió la puerta a la ocupación de Crimea, alterando el equilibrio del Mar Negro. Por eso, los mandos ucranianos nunca subestimaron su importancia. Fortificaron el área, enviaron reservas y prepararon defensas en profundidad, sabiendo que aquí no se jugaba solo el destino de un poblado, sino el equilibrio de la región. Las trincheras, los puntos de observación y los depósitos de munición se distribuyeron estratégicamente para resistir un asalto prolongado, siguiendo manuales de defensa que han evolucionado durante siglos. Comprender el valor logístico y geográfico de lugares como este es vital. Ignorarlo conduce a errores fatales. Posiciones irreemplazables y recursos críticos pueden perderse en cuestión de horas si se sobreestima la capacidad defensiva o se minimizan los riesgos del terreno.
En la batalla de Kursk, por ejemplo, la correcta identificación de puntos neurálgicos permitió frenar el avance enemigo. Ahora que sabemos por qué Novogrigorievka se volvió crucial, debemos ver cómo se desató la crisis y por qué el derrumbe fue tan repentino. Analizaremos paso a paso los hechos, introduciendo ejemplos de otras guerras para ilustrar cómo patrones similares se repiten a lo largo de la historia. El primer indicio del colapso llegó sin advertencias claras. Lo que parecía una escaramuza habitual, pronto se transformó en una avalancha imparable. Tal como sucedió en la ofensiva de las Ardenas, un inicio aparentemente menor puede esconder una operación de gran envergadura. Todo se quebró en menos de un día. ¿Fue solo superioridad militar rusa o existió un motivo más profundo detrás del colapso? Desglosemos esas 24 horas, paso a paso, para entender cómo una defensa que parecía sólida se desmoronó ante los ojos de todos. Utilizaremos conceptos de análisis militar y ejemplos de manual para desentrañar cada fase. Hasta la noche del 30 de octubre, Novogrigorievka se mantenía en calma tensa. Las tropas ucranianas ocupaban posiciones bien fortificadas, con líneas claras de defensa y logística que, en apariencia, funcionaba. Nadie, ni en el frente ni en la retaguardia, anticipaba el giro brutal que se avecinaba. Este tipo de calma antes de la tormenta también se observó en la batalla de Dien Bien Phu, donde la aparente seguridad resultó ser una ilusión fatal. Pero esa noche, todo cambió. La intensidad de los ataques rusos se disparó. Artillería y drones golpearon con precisión quirúrgica los puntos vitales del mando y la logística ucraniana. No eran bombardeos al azar, sino una estrategia calculada para romper la columna vertebral de la resistencia. El objetivo: aislar, cegar y paralizar. Este método recuerda la doctrina de decapitación utilizada por las fuerzas aliadas en la Guerra del Golfo, donde los primeros ataques buscaban neutralizar los centros de mando y control enemigos. Cuando amaneció el 31 de octubre, el caos empezó a asomar. Las comunicaciones fallaban, el nerviosismo cundía entre los defensores. Se observaron movimientos erráticos de vehículos, cambios de posiciones sin explicación y gestos de duda. Por primera vez, la moral se agrietó, y el control se desvanecía minuto a minuto. En conflictos como la invasión de Irak en 2003, se observó que la falta de comunicación entre unidades aceleraba el colapso incluso de formaciones bien equipadas. Las fuerzas rusas evitaron chocar de frente contra las posiciones más fuertes. Apostaron por infiltrar pequeños grupos de asalto, móviles y bien apoyados por fuego, a través de las zonas menos protegidas. Cada avance, guiado por inteligencia recopilada durante la noche, profundizaba las fisuras en la defensa ucraniana, acelerando el derrumbe. Esta táctica se asemeja a la utilizada por los comandos alemanes en la ofensiva de Bélgica en 1940, donde pequeños equipos móviles explotaban debilidades inesperadas del enemigo. En el centro de la catástrofe estuvo la comunicación rota y las decisiones precipitadas. Hubo abandono de trincheras, incluso en sectores donde el enemigo no presionaba directamente. El miedo y la desconfianza en el mando desataron retiradas prematuras, dejando atrás equipos y munición. No fue solo una derrota militar, sino una ruptura interna. La cohesión defensiva se evaporó. La pérdida de confianza en el liderazgo recuerda a la retirada de los ejércitos franceses en 1940, cuando la moral se quebró y miles de soldados abandonaron sus posiciones sin luchar. Los intentos de contraataque ucranianos solo sumaron confusión. Faltó coordinación, y cada embestida chocó contra una defensa rusa robusta y una avalancha de artillería. En vez de recuperar el terreno, las fuerzas ucranianas se fragmentaron aún más, precipitando nuevas retiradas y aumentando el caos. En la historia de la guerra, los contraataques mal planificados, como los de la batalla de Arnhem, a menudo terminan agravando la crisis en vez de solucionarla. Este colapso express, consumado en apenas 24 horas, no se explica solo por la presión enemiga. Es el resultado de fallas internas. Cadena de mando fracturada, logística al límite y moral erosionada tras semanas de tensión. Ignorar la raíz real del derrumbe
sería un error catastrófico. Si no se aprende la lección, el desastre puede repetirse en cualquier otro sector, amenazando la supervivencia misma de la defensa ucraniana. Para evitarlo, es fundamental implementar medidas correctivas, como la mejora de la comunicación interna, la rotación de tropas agotadas y el fortalecimiento del liderazgo en todos los niveles. Y ahora, la gran pregunta. ¿Qué implica esta caída para la estrategia general y cómo puede reconfigurar el frente en las próximas semanas? Analicemos las consecuencias inmediatas y a mediano plazo, proyectando posibles escenarios y sus implicancias prácticas para ambos bandos. El impacto de Novogrigorievka ya se siente a lo largo del frente, pero sus verdaderas repercusiones apenas comienzan a desplegarse. Veamos qué escenarios se abren y cómo podrían transformar la dinámica de la guerra. Para entenderlo, comparemos con la caída de Verdún en 1916, que forzó a los franceses a rediseñar toda su estrategia defensiva en el frente occidental. La caída de Novogrigorievka no marca el final, sino el inicio de una reacción en cadena que amenaza con desestabilizar toda la línea defensiva ucraniana. Al igual que la pérdida de Kherson a principios de la guerra, este evento puede desencadenar movimientos masivos de tropas y ajustes logísticos urgentes. Con la pérdida de la ciudad, Ucrania deja de controlar rutas logísticas esenciales que abastecían más de 20 kilómetros de posiciones. Esta ruptura en la retaguardia provoca una interrupción abrupta del flujo de suministros y refuerzos, debilitando la capacidad de reacción a lo largo del sector. En la Guerra Civil Española, la caída de Teruel tuvo un efecto similar, cortando líneas de abastecimiento y precipitando el colapso de posiciones cercanas. El impacto se extiende más allá de Novogrigorievka. Varios pueblos cercanos, algunos situados hasta 50 kilómetros al oeste, quedan ahora expuestos y sin defensas naturales, convertidos de repente en eslabones frágiles dentro de la cadena de resistencia. Esta situación aumenta exponencialmente la presión sobre los mandos, que deben decidir entre reforzar estos puntos o concentrarse en consolidar nuevas líneas defensivas más al interior. La situación es todavía más crítica porque Rusia controla ahora las alturas circundantes. Desde esas posiciones elevadas, su artillería puede golpear rutas y carreteras clave con precisión, complicando cualquier intento de reorganizar la defensa ucraniana. Cualquier movimiento hacia una nueva línea de contención es observado y castigado antes de consolidarse. En conflictos como el de Chechenia, el control de las alturas fue determinante para decidir el destino de ciudades enteras, ya que desde allí se domina el movimiento de tropas y suministros. Intentar abastecer a las fuerzas mediante rutas secundarias implica aceptar riesgos crecientes. Son caminos improvisados, más lentos y fácilmente detectables. Cada convoy que sale puede ser interceptado o destruido antes de cumplir su objetivo, y la logística se vuelve más vulnerable y costosa. A nivel práctico, esto obliga a los mandos ucranianos a implementar medidas como el uso de vehículos camuflados, la dispersión de convoyes y el empleo de rutas alternas bajo protección de fuego antiaéreo y contramedidas electrónicas. Mientras tanto, Rusia disfruta de la iniciativa, aunque sea temporal. Si logra consolidar sus posiciones y mantener la presión, puede abrir una brecha aún mayor, aislando focos de resistencia y facilitando ataques sucesivos. Cada hora sin reacción efectiva refuerza este efecto dominó. La historia muestra que el tiempo, en estos casos, es un recurso no renovable. Cada minuto perdido amplía la ventaja del atacante, como ocurrió en la ofensiva de Kursk. En este contexto, el mando ucraniano enfrenta un dilema acuciante. Arriesgar un contraataque inmediato, sabiendo que la moral está dañada y los recursos escasean, o replegarse hacia el oeste, asumiendo la pérdida de varias localidades y el riesgo de una retirada desordenada. En la Guerra de Corea, decisiones similares determinaron el éxito o el fracaso de campañas enteras. El tiempo es ahora el recurso más valioso y más escaso. Cada minuto sin reacción coordinada puede traducirse en avances rusos irreversibles y en pérdidas crecientes para Ucrania. La ventana para recuperar la iniciativa se cierra deprisa. Los expertos sugieren que, en tales situaciones,
La clave es priorizar la evacuación de personal esencial y equipos críticos, mientras se establece una línea de defensa provisional que permita ganar tiempo para reorganizarse. Lo que ocurre en Novogrigorievka expone mucho más que una derrota puntual. Revela grietas profundas en la defensa ucraniana y obliga a repensar prioridades y estrategias en ambos bandos. Las lecciones históricas indican que solo una revisión honesta de errores y una adaptación rápida pueden revertir una tendencia negativa como la actual. Las decisiones que se tomen en las próximas horas serán cruciales para definir el rumbo del conflicto en este sector. Cada movimiento cuenta. El margen de error es ahora más estrecho que nunca. La experiencia de la ofensiva en el Dnieper muestra que incluso pequeñas vacilaciones pueden tener consecuencias irreversibles. ¿Por qué el control interno y la moral valen tanto como cualquier arma? Porque en la guerra moderna no basta con acumular potencia de fuego. El verdadero campo de batalla ocurre dentro de las propias filas, en la cohesión y la capacidad de adaptarse bajo presión. Ejemplos como el colapso de las tropas italianas en el norte de África demuestran que la moral puede ser el factor decisivo entre la resistencia y la derrota. El avance ruso en Novogrigorievka no fue producto solo de fuerza bruta. Se basó en inteligencia ágil, ataques quirúrgicos y el uso de pequeños equipos autónomos con comunicación constante. Así, detectaron debilidades y explotaron cada grieta en la defensa enemiga. Esta metodología se ha visto en conflictos recientes, como la guerra en Nagorno-Karabaj, donde el uso de drones e inteligencia en tiempo real permitió a las fuerzas azerbaiyanas desbordar posiciones enemigas aparentemente sólidas. En contraste, las vulnerabilidades ucranianas quedaron al desnudo. La moral se desgastó bajo presión continua. La logística y la comunicación fallaron, entorpeciendo la reacción. Sin coordinación con las reservas ni liderazgo claro, posiciones enteras se abandonaron casi sin resistencia. En la batalla de Mosul, el colapso de la moral y la comunicación también precipitó la caída de posiciones clave. La caída de Novogrigorievka demuestra que la guerra moderna se decide tanto por el estado interno como por el empuje del adversario. La retirada caótica, el material perdido y la desorganización no son solo evidencia de inferioridad militar, sino de una crisis interna profunda. Para mitigar estos riesgos, los expertos recomiendan fortalecer la resiliencia psicológica, mejorar la redundancia de comunicaciones y realizar ejercicios de simulación de crisis en todas las unidades. Hoy, la guerra de posiciones ya no basta. El conflicto exige operaciones ágiles, donde la adaptabilidad, la comunicación y la moral colectiva definen quién resiste y quién colapsa. Analizar solo la fuerza visible es ignorar los factores invisibles que inclinan la balanza. La experiencia israelí en la guerra del Yom Kippur ilustra la importancia de la adaptabilidad y la improvisación para superar crisis inesperadas. Desestimar estas lecciones condena a repetir errores y perder la capacidad de anticipar amenazas futuras. La historia castiga la ceguera estratégica. Solo quienes aprenden estos principios pueden comprender y prever cómo evoluciona la guerra moderna. Para ello, es imprescindible fomentar el aprendizaje organizacional y la actualización constante de doctrinas y procedimientos. La caída de una localidad como Novogrigorievka es, en realidad, solo el síntoma más visible de un problema mayor. Pero, ¿qué significa esto para el resto del frente y para la percepción pública del conflicto? La opinión pública, alimentada por imágenes y relatos de retirada, puede verse profundamente afectada, generando presión adicional sobre los líderes políticos y militares. Lo que ha ocurrido en Novogrigorievka no es solo una batalla más. Es el síntoma visible de una crisis sistémica que afecta a la defensa ucraniana en este sector clave. Para comprenderlo en toda su dimensión, es útil compararlo con la caída de Alepo, donde la pérdida de un enclave estratégico repercutió en la moral nacional y en la percepción internacional del conflicto. No podemos entender esta caída únicamente como un reflejo de poder militar, ni reducirla a un simple revés táctico. Aquí, los problemas de moral, logística y liderazgo han convergido, dejando al descubierto fisuras profundas.
Es vital que los mandos ucranianos realicen una revisión exhaustiva, identificando causas raíz y diseñando planes de contingencia para evitar la propagación de la crisis. En estos momentos críticos, anticipar el rumbo del conflicto exige mirar más allá de lo obvio. Si nos quedamos en la superficie y obviamos los detalles, corremos el peligro de malinterpretar tendencias que pueden cambiar el equilibrio del frente. Los analistas coinciden en que la capacidad de aprender rápidamente y adaptarse determinará no solo el desenlace en Novogrigorievka, sino también en sectores similares a lo largo del frente. Novogrigorievka se ha convertido en el epicentro de cambios que podrían definir el curso de toda la guerra. Comprender su significado real nos da una ventaja para prever giros inesperados, porque los momentos decisivos rara vez se anuncian en los grandes titulares. Es en los detalles, en los movimientos sutiles y en las señales tempranas, donde se forja el destino de los conflictos. Te invito a seguir este análisis para captar los matices y no perderte las señales que marcarán las próximas semanas. Solo así, lograremos anticipar el verdadero impacto de lo que está en juego. Recuerda, la historia se repite para quienes no aprenden de ella. Y hoy, más que nunca, cada decisión, cada error y cada acierto en Novogrigorievka resonará mucho más allá de sus límites geográficos.